Bien, señores, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra última sesión de la materia Introducción a la Economía. Eh, Hoy quiero centrarme en dos conceptos fundamentales, los cuales son Producto Interno Bruto y la inflación. Esas dos variables quiero concentrarme en esta clase, que usted maneje y conozca bien esos conceptos. Ahora bien, tenemos que ver primero el concepto inherente a macroeconomía. Por favor, solicito a algún estudiante que me pueda ayudar con la lectura. La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. Muchas gracias, ¿no? Es decir, a nivel general, la micro estudia las familias, el comportamiento de las familias, los consumidores y el comportamiento de los productores, las empresas y cómo se relacionan entre ellos y también cómo el Estado también puede intervenir, ¿no? La macroeconomía ya estudia a la economía de manera global, de manera agregada, ¿no? Y cómo veo ese comportamiento global de la economía, lo veo a través de indicadores. Hoy vamos a ver dos indicadores que me miden el estado de la economía. Primero vamos a hacer referencia a otro concepto, que son las políticas macroeconómicas, que es un concepto relacionado al primero. Por favor, solicito a algún estudiante que pueda leer este concepto. Gracias. La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos clave de la política económica suelen ser la producción, el empleo y la estabilidad de los precios. Muy amable. Hoy vamos a hablar de la producción, ¿sí? Y vamos a hablar de la estabilidad de precios. Producción, precios. Voy a dejar el tema del empleo para que lo profundicen ustedes en la materia de macroeconomía, que seguramente de acá a un año y medio van a llevar esa materia. Hoy quiero concentrarme solamente en producción y estabilidad de precios. Las políticas macroeconómicas son las acciones que toma el gobierno de cada país. Toma acciones. ¿Para qué? Para que la producción de un país aumente y exista estabilidad de precios. ¿A qué me refiero con producción? La producción de un país por ejemplo, la producción se la mide a través del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Y el Producto Interno Bruto, chicos, en términos simples, es todo lo que produce un país. Es todo lo que produce un país. Y un país produce bienes y produce servicios. Pero no podría sumar la producción en unidades físicas, ¿no? Por ejemplo, una empresa X produce un alimento en kilogramos, ¿correcto? Otra empresa produce sillas en unidades. No puedo sumar kilogramos más unidades. Es por eso que el Producto Interno Bruto se lo expresa en valores monetarios. Se lo expresa en valores monetarios. Generalmente, para comparar el Producto Interno Bruto del país A con el país B, se lo expresa en dólares, puesto que el dólar es una moneda de aceptación a nivel mundial. Por eso se dice que mide el valor de mercado, el valor de los bienes y servicios finales que produce un país durante un bien. Miren, acá lo importante es el concepto de bienes finales. Bienes finales. Es decir, que cuando estamos nosotros contabilizando el Producto Interno Bruto, por ejemplo, se toma en cuenta los bienes finales. Ejemplo, para producir sillas se requiere madera, ¿correcto?
Entonces la madera es un bien intermedio para producir sillas. Entonces solamente se toma en cuenta el bien final y no así el bien intermedio. Porque si contabilizo el bien final, el valor del bien final y el valor del bien intermedio estaría siendo como 2 veces registrando lo mismo. ¿Me dejo entender? Sí, listo. Genial. Entonces, el Producto Interno Bruto de un país, y ahorita les voy a explicar más o menos cómo se calcula. Pero antes de eso, lo que nos interesa en economía no es tanto el Producto Interno Bruto, sino cómo este crece a través del tiempo. Toda economía busca que si el Producto Interno Bruto crece, quiere decir que la economía está bien, estamos creciendo. Crecer es espectacular. Es decir, que estamos diciendo que nuestra economía está produciendo más bienes y servicios año tras año. Eso es genial. Por ejemplo, acá estamos viendo el comportamiento histórico de Bolivia desde la gestión 2010 hasta la gestión 2019. Vean que en esta época estábamos en épocas de bonanza económica. Acá la economía estaba creciendo a tasas espectaculares. Esto se debió fundamentalmente al superciclo de las materias primas. Es decir, Bolivia es un país exportador de materias primas, ¿sí? Llámese soya, llámese petróleo, gas, ¿no? Entonces los precios internacionales estaban por los cielos y como nosotros exportamos estos bienes, nos iba genial. Pero todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Los precios internacionales de las materias primas comenzaron a bajar y eso obviamente impactó en la economía boliviana. Hasta aquí. Ahora, vean esta caída acentuada. Esta caída se debe a los problemas políticos que ustedes conocen, ¿no? Sí, el paro que tuvimos en diciembre, en octubre, ¿no? Octubre, noviembre, periodos conflictivos para nuestro país. Y ven y observen este negativo, ¿no? Este negativo es que por ejemplo, para la gestión 2020, no encontré el dato, honestamente, pero las proyecciones, según el Fondo Monetario Internacional, era que íbamos a tener un decrecimiento, nosotros, del 2,9%. Según el Banco Mundial, íbamos a decrecer un 5,9%. Según la CEPAL, íbamos a decrecer un 5,2%. ¿Qué es el CEPAL? Es la... A ver, Comunidad, a ver, Económica para América Latina y el Caribe. La C no recuerdo el nombre de la CEPAL. La C. Si alguien me ayuda, por favor, en googleenlo, CEPAL. Y me dicen. Comisión Económica. Exacto, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Sí, gracias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es una organización que se encarga de medir variables macroeconómicas, ¿no es cierto? Y hacer proyecciones como esta. Entonces, obviamente que en la gestión 2020 nuestra economía no ha crecido, sino más bien ha decrecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ya sabemos nosotros los problemas que hemos pasado, ¿no es cierto? Que todos los conocemos. Ahora, hay que tener claro dos conceptos fundamentales que quiero tocar con ustedes. Uno es el Producto Interno Bruto nominal y otro es el Producto Interno Bruto real. ¿Qué es el Producto Interno Bruto real y qué es el Producto Interno Bruto nominal? Eso lo voy a explicar dentro de unos 5 minutos, por favor. Pero queda ahí la pregunta. Producto Interno Bruto real y Producto Interno Bruto nominal. A nosotros nos interesa ver cuánto crece o decrece el Producto Interno Bruto real de la economía y no así el nominal. El nominal puede ser engañoso.
Ahora, ¿a qué me refiero con nominal? Lo van a ver en instante nada más. Antes de pasar a la explicación matemática de la diferencia entre el Producto Interno Bruto real y el nominal, quiero explicarle un concepto adicional. Su micrófono, gracias. Bien. Ahora, voy a borrar la pizarra. Y otra variable importante, recalco, el Producto Interno Bruto de un país, el crecimiento del Producto Interno Bruto es una de las variables macroeconómicas más importantes. Si el Producto Interno Bruto de un país crece, quiere decir que a la economía le va bien. Si el Producto Interno Bruto decrece, no estamos bien. Y si es negativo, ya quiere decir que no estamos creciendo. Acá estamos creciendo 2,2%. Poquito, pero estamos creciendo. Ya el decrecimiento ya es una mala señal. ¿Sí? Países que han experimentado tasas de crecimiento negativas constantes. La Argentina, Venezuela. Y obviamente ustedes saben que lamentablemente no les ha ido bien. No les está yendo bien. Esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Otra variable importante, chicos, es la inflación, que ya la charlamos en una clase. La inflación, en términos simples, es el aumento del nivel general de precios. La inflación es buena, sí, cuando es controlada. Mala, cuando no es controlada. Ejemplo, si la inflación está entre 0 y 10%, es una inflación manejable. Ya cuando supera el 10%, ya se dice que está en un proceso inflacionario. Pero si supera el 100%, ya estamos hablando de una hiperinflación. Entonces, la inflación es normal en una economía y se la debe controlar. Uno de los objetivos que tiene el gobierno es controlar la inflación. Ahora, ¿por qué se puede ver la inflación? Acá tenemos algunas causas. Primero, está la inflación por demanda, que es la que les expliqué en su momento. Es decir, cuando aumenta la demanda, ¿qué pasa con los precios, chicos? Sube el precio. Totalmente, ¿no? Eso ya lo tenemos bien claro. Esa es la inflación por demanda. Cuando aumenta la demanda y la oferta no responde a ese incremento de demanda, se genera una inflación por demanda. Por ejemplo, Venezuela. ¿Qué pasó? Nadie quiere invertir en Venezuela. La oferta se desplazó hacia la izquierda, o sea, disminuyó la oferta. Y si disminuye la oferta, ¿qué pasa con los precios? Suben, totalmente correcto, suben, ¿no? O sea, imagínense, a través del tiempo hay menos empresas y menos oferta, pero sin embargo la población, por un tema natural, la población pues crece, ¿no, chicos? Entonces, por un lado disminuye la oferta, por otro lado aumenta la demanda, eso es desastroso para cualquier economía. El otro factor importante es el incremento de los costos de la materia prima. En realidad podemos decir en general el costo de los insumos, porque también puede aumentar la materia prima como la mano de obra. Si aumenta la mano de obra, si aumenta la materia prima, el empresario de manera natural, ¿qué hace el empresario? Aumenta mi costo, yo ese incremento del costo se lo traslado al precio. Eso es lo que hace el empresario. Y no es malo, pues, porque él tiene que pensar en sus beneficios. Él no tiene que pensar en otra cosa que no sea su beneficio. Ese es el capitalismo. Entonces, el empresario traslada ese incremento al precio y es el consumidor el que decide comprar o no comprar a ese precio. Otro factor, chicos, otro factor son las expectativas. Las expectativas. A ver, les pongo un ejemplo. En el tema del barbijo, el barbijo antes tenía un precio, ¿correcto? ¿Cuánto era el precio de barbijo? ¿Alguien manejaba ese dato? Yo no lo tengo en mente. Solo sé que 50. 1.50. 50, un 50 peso. un peso. ¿eso es lo que Estaba cuesta ahora o antes? A 10 centavos estaba antes de la pandemia. 3 centavos 50 valía. Ahora cuesta centavos. 3 bolivianos. En las No. farmacias corporativas valía 33 centavos.
33 centavos. Ok. Like, mira. 33 centavos. Imagínense. La expectativa quiere decir que los empresarios visionarios dicen, bueno, estamos en pandemia y en pandemia van a demandar barbijos. En consecuencia, yo no voy a esperar que aumente el precio, lo subo desde ahorita. ¿Me dejo entender? Es decir, los empresarios prevén que en el futuro va a aumentar la demanda, pero no esperan que aumente la demanda. Ellos lo suben de ya. Y en consecuencia, cuando aumente la demanda, aún aumenta más el precio. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, listo. Genial. Eso es cuando existe inflación de acuerdo a las expectativas. O como por ejemplo, también cuando usted sabe que el precio de un bien es tanto el día de hoy, tiene el conocimiento de hoy, pero sabe que en el futuro el precio va a ir aumentando por alguna información que usted tiene. Entonces, ¿qué hace usted? Usted demanda mucho hoy, ¿no es cierto? Demanda mucho hoy porque sabe que el precio hoy es cierto, el precio de mañana es incierto. Entonces, como mucha gente piensa como usted, todas esas personas demandan mucho hoy. Y como demandan mucho hoy, eso hace que mañana el precio sea mucho mayor. ¿Se entiende? Sí, listo. Genial. Ahora, el otro factor que hace que aumente los precios es la oferta monetaria. Es decir, cuando al gobierno de un país, le voy a ser honesto, y le voy a poner un ejemplo bien sencillo de cómo yo pensaba antes, ¿no? Yo cuando llevé este curso de economía y cuando mi docente me explicó, cada país puede producir dinero. Yo no sabía eso. No sé si ustedes sabían, pero Bolivia, como país, el Banco Central puede producir la cantidad de dinero que desee. Puede duplicar la producción de dinero, ¿sí? El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos puede producir la cantidad de dólares que quiera. Entonces, como yo me enteré que el Banco Central podía producir la cantidad de dinero que fuera, belleza. Entonces, que el gobierno, entonces, imprima, que triplique la cantidad de dinero y esa cantidad de dinero nos la dé a nosotros como bonos. ¿Sí? Y así echadito, todito vamos a ganar dinero. Se escucha bonito. Y se puede hacer. Se puede hacer porque un país puede imprimir la cantidad de dinero que le dé la gana. ¿Estamos hasta ahí? Sí, No, dice. Ahora, ¿y por qué no lo hacen? La Porque pregunta es, pasaría lo mismo. Es Lo mismo porque que el dólar es un producto. habría Porque el mucho dinero dinero. se come, pero- Que pasaría a ser algo sin valor. Sí, se devalúa la moneda. exactamente. Así como Venezuela, dicen. No es la solución. No es la solución. O sea, la cantidad de dinero que existe en la economía, debo yo enviar dinero a la economía, ¿para qué? Primero, porque el dinero se deteriora, ¿no es cierto? Está la reposición. Uno, imprimo más billetes, nuevas series, porque ya el dinero se está deteriorando en el sentido de que lo usamos mucho. Está bien, eso es normal. Pero si la economía de un país crece, el país puede imprimir dinero a la par del crecimiento de la economía. Tiene que ir a la par. Pero si tu producción no crece como país, si tu producción no crece como país, produce lo mismo. Y peor aún, si produces menos y se te ocurre la brillante idea de imprimir más billetes, las personas con más billetes en su bolsillo demandan más bienes y servicios. Y como demandan más bienes y servicios, ¿qué pasa con los precios? bajan. Suben. Los precios suben. No se olviden que cuando hay más demanda, el precio Sube el pues precio. aumenta, ¿no es cierto? Entonces es por eso que aumentar la oferta monetaria vía imprimir más billetes no es el camino para salir de una crisis. Debe ser justificada imprimir billetes. Se debe justificar. Debe haber un crecimiento económico o se debe imprimir billetes para reponer el que ya se ha deteriorado. Pero imprimir billetes por imprimir billetes causa inflación.
Y la inflación, cuando supera el 10%, es totalmente perjudicial. Imagínense aquellos países donde la inflación cambia día a día. Se imagina esa ama de casa, no tiene la certidumbre de que el billete que tiene va a poder comprar la misma cantidad de bienes hoy, mañana no sabe. Hoy sí, mañana no. ¿Me debo entender, chicos? Sí, sí. Sí, listen, se entiende. Genial. Ahora quiero mostrarle, por ejemplo, cómo estamos en Bolivia y gracias a Dios, en Bolivia estamos bien en esta variable. Y esperemos que esto siga así. Miren, este es el comportamiento de la inflación en Bolivia. Cerramos. Bueno, de la inflación sí conseguí datos. Por ejemplo, la inflación la anterior gestión, cerramos con una inflación del 0,67%. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué la inflación de Bolivia es baja? ¿Por qué es baja? Porque Bolivia aún producimos alimentos. ¿Sí? El sector agrícola, las de Santa Cruz, es espectacular. Estamos siendo el motor de Bolivia y producimos No importa. gran cantidad de alimentos. Entonces, mientras eso siga así, vamos a tener inflación controlada. ¿Cuándo los precios se van a disparar? Cuando dejemos de producir alimentos. Por eso, cuando usted escuche una noticia que vaya en contra del sector agrícola, que vaya en contra del aparato empresarial cruceño, preocúpese, porque usted es un profesional líder de opinión. Eso no nos hace bien. Si le va mal a Santa Cruz, le va mal a Bolivia. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Genial, genial. ¿Quedó claro estos conceptos? Por si acaso, chicos, en su trabajo solamente me van a hablar de la inflación y del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya no me hablan del desempleo. ¿Ok? Lo anulan ese punto. Listen, quería hacer una consulta yo antes que pase referente al Producto Interno Bruto. Dice que es un indicador referente a los bienes y servicios que produce un país, Así es. pero esto es lo que nosotros vendemos fuera, o sea, lo que vendemos a otros países. No. O, A ver, vamos por parte. A ver. En general. A ver, tengo acá otra lámina. No tengo, pero tengo una lámina en blanco. Y voy a responder a su pregunta aquí, ¿ya? Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Sí? ¿La apagan? Gracias. Una manera de contabilizar el Producto Interno Bruto de un país es el siguiente, ¿ya? Keynes, allá por los años 30, propuso un modelo que hasta la fecha se ocupa. El Producto Interno Bruto de un país, de acuerdo al modelo keynesiano, también conocido como modelo de gasto, es el siguiente. El Producto Interno Bruto es igual a la siguiente ecuación. Las familias que hacen, las familias consumen bienes y servicios. Entonces, el Producto Interno Bruto es igual al consumo de las familias. Más los empresarios que hacen, los empresarios invierten. Más la inversión que se hace en el país. Más, ¿qué hace el gobierno? El gobierno gasta, más el gasto del gobierno. Entonces, a esto se le denomina demanda interna. Es decir, que el Producto Interno Bruto es la suma de todo lo que consumen las familias en un año, más todas las inversiones que hacen los privados en un año, más los gastos del gobierno. ¿Estamos hasta ahí? ahora sí. Bien, ahora, el gobierno tiene dos tipos de gastos. Están los gastos corrientes y están los gastos de inversión. Cuando hablamos de gasto corriente, chicos, estamos hablando de todos los sueldos y salarios que se paga a educación, salud,
Fuerzas Armadas, policía, los ministros. Entonces, el gasto corriente no es sano. ¿Está bien? El gasto corriente debería reducirse. Y para que se reduzcan los gastos corrientes, el gobierno debe ser pequeño. Cuando usted escuche noticias que se crea un nuevo ministerio, Nuevo sueldo. nuevo sueldo. Nuevo Aumentan sueldo. los gastos corrientes. Eso no es bueno. Pero lo que sí es bueno es que el gobierno haga carretera, haga caminos, o sea, que invierta, haga hospitales. Eso es Por bueno. ende, más impuestos, ¿no? De algún lugar tiene que salir ese dinero, definitivamente, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Sí, dicen ahora sí. Pero Sí, también ya. el país exporta. Son las exportaciones. Las exportaciones suman al Producto Interno Bruto. Se toma en cuenta las exportaciones también. Y las importaciones restan. Las exportaciones suman y las importaciones restan. ¿Está bien? Demanda interna. Esto es la demanda externa. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Se le dice, Bien. Sí. El modelo boliviano, el Producto Interno Bruto en Bolivia depende en gran medida de la demanda interna. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno está dando bonos a las familias para que las familias consumen. Esas son las políticas del gobierno. Ahora el gobierno ha invertido bastante en lo que es inversión, pero también en gasto corriente. O sea, el gobierno tiene un rol importante en nuestra economía. Desde mi punto de vista, el rol debería tenerlo la inversión, cosa que no se ha fomentado, y debería también tener un rol protagónico el sector externo, las exportaciones. Entonces, en nuestra economía, la importancia se le ha dado a esta variable y a esta variable en desmedro de la inversión de los privados y en desmedro del sector externo, que también en otros países el sector externo juega un rol importante. Ahora, cuando nosotros hacemos la diferencia entre X menos M, estamos hablando del saldo de la balanza comercial. El saldo de la balanza comercial. El saldo de la balanza comercial en Bolivia en los últimos años es negativo. ¿Qué significa un saldo en la balanza comercial negativa? Si el saldo en la balanza comercial, chicos, acá hago esta explicación, ya me emocioné. El saldo en la balanza comercial, si es positivo, quiere decir que las exportaciones son mayores que las importaciones. Si esto ocurre, la cantidad de dólares en la economía aumenta. ¿Sí? Si la cantidad de dólares en la economía aumenta, Bolivia se puede dar el lujo de mantener el tipo de cambio. E inclusive, si ahora, por ejemplo, 6,96, podría decir, bueno, ahora el tipo de cambio, como tenemos muchos dólares, ahora va a ser 5. Lo puede hacer, lo puede hacer. Pero, en la actualidad, el saldo en la balanza comercial, chicos, es negativo. O sea, M mayor que X. En ese caso, disminuyen la cantidad de dólares que existe en la economía. Si disminuye la cantidad de dólares que existe en la economía, mantener un tipo de cambio fijo no es sostenible. Así de simple. Y si Bolivia, como país, seguimos teniendo saldo en la balanza comercial negativo, la cantidad de dólares que existe en la economía va a bajar. Y si baja, el dólar se vuelve un recurso escaso. Y si el dólar es un recurso escaso, ¿qué pasa con su precio? Hay crisis, dicen. Ya el tipo de cambio no va a ser 6,96. Ya usted, como va a ser escaso, usted va a querer pagar hasta 10 bolivianos por un dólar. Hasta 20 bolivianos por un dólar. Porque va a ser un recurso escaso. Nuestra moneda se va a devaluar. ¿Estamos, chicos? Ahora. Así le dicen clarísimo. Ahora, ¿cómo se revierte eso? Simple. Que inviertan los empresarios.
y que aumenten las exportaciones. O sea, es como decía un artículo, es exportar o morir. ¿Estamos? Más claro que el agua del río Piraí. Genial. Genial, chicos. Como para ponerlo en la tele. Voy a empezar a guardar los dólares. Chicos, Bueno, oye. chicos. En serio, Listen, quiero decirle súper claro cómo le entendí. Ah, genial, me alegra. Me da miedo. Pues, Es mejor, hay un tema acá sobre lo que usted decía, ¿no? A veces, niña, a veces, chicos, la ignorancia da paz, ¿no? Y a veces mucho causa preocupaciones, ¿no? Entonces, pero mejor es saber a no saber, ¿no? Es mejor siempre saber a no saber, porque así sabemos a qué tener. El hecho de que seamos ignorantes y no conozcamos no nos va a librar de los problemas, ¿correcto? Simplemente no lo vamos a ver venir. Si usted ignora y es feliz en su pequeño mundo, no va a ver venir los problemas, pero van a llegarles. O sea, le va a llegar. Mejor es saber, y así cuando uno sabe, toma acciones para que cuando llegue el problema, sepamos qué hacer. ¿Qué haremos aquí? Ahí están las previsiones, ¿no? Vamos a quedar aquí en materia de avance. Espero que la materia le hubiera gustado en tema de contenido. A huevo, repito, mi pega era darle un pantallazo de lo que es micro, lo que es economía, micro y macro. Ustedes van a tener dos microeconomías, micro 1, micro 2, a ver si me topan a mí en una de esas materias. Van a tener macro 1, macro 2. Entonces, hay mucho que recorrer en materia económica dentro de su formación. Esto solamente es una introducción, queridos estudiantes. Quedamos aquí. Dicen, Sí, pregunte. y en cuanto a la inflación, ¿es solamente eso? ¿Cómo uno lo puede interpretar en el grupo, digamos? Ahora, a la pregunta que usted me hace, a la pregunta